Y ahora vámonos a las reacciones al Tren Maya, que es el otro lado de la moneda, aquellos que no están a favor del Tren Maya. Y pónganme atención porque seguramente me están viendo o me van a ver porque ya vi que sí lo hicieron. Hablo de Sélvame el Tren. Esta organización, Sélvame el Tren, pues emitió un posicionamiento el día el que se inaugura el Tren Maya. ¿Cuál es este posicionamiento? Pues se los voy a poner para que lo podamos leer todos. Dice lo siguiente: posicionamiento sobre la inauguración de los tramos 2, 3 y 4 del mal llamado Tren Maya. Nunca entendí por qué mal llamado, pero ok. Tal como lo expresamos en nuestro primer comunicado del 4 de abril del 2022, somos personas preocupadas por el medio ambiente y los derechos humanos. No estamos en contra del progreso. Por el contrario, consideramos que un desarrollo sostenible en la península es una gran oportunidad de justicia social, reactivación económica y mejora de infraestructura. Eso se puede lograr con pleno respeto al medio ambiente. Hoy no se inaugura un tren, se muestra una mega obra a medias, ilegal, sin instalaciones terminadas, sin catenarias eléctricas, sin escuchar a las comunidades, sin importar la justicia social, el medio ambiente y el agua. Mienten, no es una inauguración, es un evento demagogo. Mienten, el tren no le servirá a la población para ir a sus trabajos o a la escuela, ya que además es muy caro. El tren atraviesa la selva, rellenando de cemento cenotes y ríos subterráneos sin ningún estudio. Mienten, el tren no cuida la naturaleza, por ello recurrieron a los decretos ilegales para imponerlo, las manifestaciones de impacto ambiental, los cambios de uso de suelo, las expropiaciones y muchas otras decisiones se manipularon a la voluntad del proyecto, no por la protección de los recursos naturales o de sus habitantes. Mienten, no eran acahuales, eran árboles que prometieron no talar y la devastación y gastaron 10 millones solamente en el tramo 5. El tren es militar, no es maya, y acentúa la discriminación y exclusión hacia los pueblos indígenas porque es un proyecto que ha sido impuesto a la fuerza y que ya está teniendo repercusiones en la vida de los pueblos. Sí, el sureste tiene grandes necesidades, pero estas deben ser atendidas de manera puntual, inteligente, correcta, legal y preservando el medio ambiente. Un proyecto así no es un grave problema para la vida en la península Selva Medeltren. Tengo varias dudas. ¿Y cuáles son mis dudas? Empiezo diciéndolas. ¿Por qué son personas que no son originarias de la zona las que hacen esos posicionamientos? Algo que se le ha cuestionado a Seba Beltrán desde el principio es, ¿por qué son ustedes? Porque si aquí hablan de las comunidades indígenas, que son las más agraviadas, ¿por qué no son ellas las que alzan la voz? Porque, créanme, saben muy bien alzar la voz, ¿eh? Sabemos muy bien que alzan la voz, sabemos muy bien que pueden hacer manifestaciones y que pueden frenar obras y lo han hecho en el pasado. Tenemos experiencia cuando las comunidades indígenas, cuando los pueblos indígenas no quieren algo, son capaces de organizarse porque ellos viven en una organización comunitaria. Son capaces de organizarse y son capaces de frenar una obra. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué son personas que no nacieron en la zona, que son originarios de la Ciudad de México o que son originarios incluso de otros países, los que están detrás de Sálvame el Tren? Los que están detrás de los comunicados. ¿Por qué son los dueños o los socios de Río Secreto, por ejemplo? Que sí, efectivamente, son expertos, son buzos y lo que ustedes quieran, pero sus intereses, por ejemplo, repito, entrar a Río Secreto te cuesta 2,000 pesos, ¿eh? Cuando uno entra a Río Secreto, es un río subterráneo que no debería de ser propiedad privada, pero lo es. Pues te cobran 2,000 pesitos por la entrada. ¿Cuántos pueden entrar? ¿Con qué cara vienen y dicen que no es un proyecto para todos? Pues no para todos es la entrada a Río Secreto, ¿eh? Y son el grupo que se está quejando. No para todos es la entrada a Xcaret, porque Xcaret también es caro. Seamos honestos, no escuchen, lean este comunicado. ¿No se les hace incongruente? Más allá del tema ambiental, que también hay una incongruencia, pero ¿no se les hace incongruente que son unos cuantos que tienen o que tienen intereses dentro de espacios para solo unos cuantos, los que se están quejando y están poniendo sobre la mesa que es las mayorías son las que están afectadas, pero yo no veo esas mayorías en las calles? Es una pregunta creo que muy legítima, muy legítima. Entonces, ellos emiten este comunicado y se quejan, obviamente, del tramo 5 y de los decretos y demás. ¿Cuántos ejidos están participando dentro de esto? Porque no podemos decir que todos los ejidos son iguales. Para muestra, un botón. ¿Se acuerdan del documental, de este documental, de que no es de Selva Beltrán, pero que ellos participan ahí? Pues
Ayer pues me pusieron este tweet un poco molesto los de Sálvame del Tren, rechazando mis comentarios respecto al financiamiento al documental El Tren en la Península, pues dicen ellos no participaron en el mismo, pero lo aprobaron en toda su extensión y obviamente lo utilizan como promo. Yo nunca dije que ellos lo hubieran financiado. Ahora sí que aplica la de a explicación no pedida, culpabilidad manifiesta, ¿eh? O sea, yo nunca les dije que ellos lo habían financiado. De hecho, lo siguiente que hago es poner en Twitter el video completo que dura 20 minutos, que intento no subir todos estos videos. El video completo en donde hago el comentario respecto al tren o hago el comentario respecto a este posicionamiento en donde desmiento, porque yo, en neta, yo nunca, 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 nunca dije que ellos estaban detrás del financiamiento. Yo solamente dije que ellos estaban distribución. ¿Y cómo lo sé? Pues porque al momento en el que ellos mandan el boletín de prensa para informarte que van a estrenar un documental, el correo que ves que lo distribuye, pues es un correo de Sélvame el Tren. Yo no dije que lo financiaran porque no tengo elementos para decir que ellos financiaron la obra, pero aquí está, esto es lo que yo puse ayer y esto es lo que yo dije ayer. En ningún momento dije que lo habían financiado, pero este es el parte de la liga que te mandan, es un drive en donde viene fotografías, en donde viene el comunicado de los que realizan el documental, pero quien distribuye todo es Sélvame del Tren. Entonces, yo lo único que dije, y lo voy a repetir para que no queden dudas, lo único que yo estuve diciendo es que claramente ellos estaban involucrados en la distribución de este material. Repito este video que es del 14 de diciembre para que ustedes escuchen lo que Sélvame del Tren pues prácticamente terminó confesando diciendo, yo nunca dije que lo habían financiado, pero ellos dijeron que yo dije eso. Así que escuchen esta parte y pues igual y me equivoqué, igual y si lo dije, vamos a ver. Un drive en donde viene el comunicado que les acabo de leer, aquí está lo que te mandan, y después te venden puras fotografías. ¿Y qué dicen? Son propietarios de Sélvame del Tren. Entonces, me parece que dicen que es, o sea, escuchas y lees más bien el documental y te dicen que son independientes, que se suman de manera humilde a las voces, pero el que te manda la información es Sélvame del Tren. Aquí está su correo. Son los mismos. Entonces, ni siquiera pudieron hacer una modificación como para decir, es que vienen y se suman otros. Y esto lo menciono porque es una estrategia muy a la Claudia X González, de para aparentar que son muchas personas las que están en contra de algo, empiezan a crear organizaciones civiles o empiezan a crear distintas asociaciones y empiezan a ponerlos en los panfletos de abajo firmantes y ahí vienen, ¿no? Como 18 organizaciones con distintos colores y entonces tú dices, ah, caray, son un montón. Pero cuando ves quiénes están detrás, pues en realidad es la misma persona, es el mismo grupo, nada más se van cambiando de cuenta como de, hoy te toca a ti la azul, mañana te toca la verde, tú vas a ser el que va a dirigir la amarilla y el azul amarilla tú y la verde roja tú, ¿no? Y son las mismas 5 personas que se dividen como si fueran un sorteo a ver qué asociación ahora van a sumar. En el caso de Selva Meltrán, son exactamente las mismas personas que están detrás de Selva Meltrán, pero integran a 2 documentalistas para hacer este documental en contra del Tren Maya y lo mandan ellos. Aquí no tuvieron ni siquiera para modificarlo, lo manda Selva Meltrán. Y me parece interesante porque cuando leo este comunicado, o sea, esta parte que les leí en donde dicen que o sea, que es preocupante que con el Tren Maya se va a detonar la turistificación, el desarrollo depredador y destructivo que prolifera en la península de Yucatán. La turistificación, el desarrollo depredador y destructivo, ese es el problema. Que querían una turistificación para unos cuantos y que el desarrollo depredador nada más para ellos. Hablamos de las élites, se los he compartido mucho quienes viven en Yucatán, quienes viven en la península de Yucatán en general, quienes viven en Quintana Roo, quienes viven cerca de Tulum, quienes viven en toda esta zona, saben que hay una depredación inmobiliaria en la región, que hay despojos
al por mayor. Y la dinámica de los despojos de propiedades es rapaz, porque tienes gente, sobre todo no son mexicanos, son del extranjero o son de otros estados, que ven una propiedad a la que le ven futuro y la ven vacía, porque en la zona hay mucho ejido todavía, hay mucha selva, hay espacios abiertos todavía. Y ven un espacio y dicen, ah, pues no hay nadie. Entonces van y le pagan a unas personas para que se vayan a vivir ahí. Los propietarios se dan cuenta. Eso es lo que dije ayer. Lo dejé todavía más para regresar a este fragmento, porque en el documental dicen que el Tren Maya va a ser responsable de una turistificación y después dicen también que el Tren Maya es responsable de este desarrollo depredador. Y yo vuelvo a mi pregunta original. ¿En qué México vivían o en qué península de Yucatán estaban? Han estado o nunca estuvieron. Quiero poner un par de notas, nada más, para empezar a sentar un punto por punto. Aquí hay una nota del Consejo Civil para la Silvicultura Sostenible. Es una nota del 8 de febrero del 2021 que dice, más de 500,000 hectáreas de tierras ejidales han pasado a manos de privadas en años recientes en la península de Yucatán. Aquí te habla que desde las modificaciones a la ley agraria en 1992 y hasta mayo de 2019, en Campeche, Quintana Roo y Yucatán, un total de 22,660 parcelas, con una superficie de 192,600 hectáreas de tierra ejidal, dejaron de ser de propiedad social y se convirtieron en propiedad privada. Aunado a ese proceso, 355,304 de tierras de uso común ejidal fueron parceladas en la región y apropiadas por diversos actores del sector ejidal, gubernamental y empresarial. A la par, otra superficie considerable ha pasado a manos privadas, la de terrenos baldíos, terrenos nacionales, no cuantificada, dada la falta de documentación oficial. Es un documento titulado 30 años de privatización y despojo de la propiedad social en la península de Yucatán, donde analizan los mecanismos que han permitido que miles de hectáreas de tierras ejidales hoy estén en manos de privados. Desde las modificaciones en la ley del 92, ¿quién era presidente del 92, por cierto? ¿Me recuerdan quién era el presidente del 92? Es que a veces se me olvida. ¿Era AMLO? ¿No, verdad? ¿Sí? No. Y hasta mayo del 19, que es un año después de que llega López Obrador, se empezaron a sacar todas estas parcelas. Y lamentablemente la dinámica con la que los privados se hicieron de las propiedades no fue a través de, oye, ¿sabes qué? Quiero investigar quién es el propietario de esta tierra, se la quiero comprar legalmente y quiero hacerle un avalúo para pagarle lo justo. No, patrañas. Ahora sí sacaré mi palabra dominguera, mis polainas. ¿Qué es lo que hacían? Mandaban a vivir a otras personas a las que les pagaban para que se apropiaran del predio. Y cuando los dueños se daban cuenta que alguien estaba apropiándose de su predio, pues empezaba la disputa. ¿Cuál es la bronca con muchos de estos predios? Que no tienen documentos, que hay gente que no tiene documentos que acrediten que es su propiedad. Y hay ciertas reglas en donde tú te puedes hacer de una propiedad si durante un periodo terminas, o sea, estás pagando los derechos de esa propiedad. Eso pasa sobre todo ya cuando hay propiedades abandonadas y demás, cuando están en disputas legales, y no aplica para todos los municipios ni en todos los estados, pero básicamente las modificaciones son mínimas. Entonces, lo que hacen es que para evitar pagar lo que la propiedad realmente vale, porque son personas que no son de la zona, que son empresarios y que tienen una visión distinta de la propiedad, lo que hacen es que como ellos ya saben más o menos a cómo anda la plusvalía, el valor del predio, pues para evitarse pagar todo eso, que es una la nota, prefieren hacer una inversión para despojar ilegalmente de sus predios a los dueños originales. Muchos de estos dueños son de pueblos originarios, no te hablan bien español, no tienen estudios, no saben ni cómo defenderse y se los terminan chamaqueando, porque además tienes al bendito Poder Judicial que obviamente no juega a favor del pueblo, juega en contra de los más vulnerables. Eso ha pasado desde hace más de 30 años. Pregunta, yo no estoy diciendo, más bien, afirmación, yo no estoy diciendo que la lucha de Sálvame el Tren sea mala, no. Lo que estoy diciendo es que la veo muy incongruente. Eso es lo que digo. Porque si bien es cierto que no están obligados a estar desde hace 30 años, porque quizás todavía eran muy jóvenes o no estaban involucrados en el tema, en todas estas luchas, al menos sí tendríamos que haber visto un antecedente de lucha en la región.
porque no es el único, o sea, el Tren Maya no es la única, como ellos le llamarían, tragedia que ocurre. No, en realidad han ocurrido muchas y muy injustas durante muchos años, al menos 30. Vean, o sea, les repito, la superficie que se privatizó porque terminó siendo despojada. Hablamos de 192.600 hectáreas de tierra ejidal que se volvieron propiedad privada. O sea, pasaron de ser propiedad social a propiedad privada y de la peor manera. ¿Y esa propiedad privada en qué se ha convertido? Hoteles, hoteles, spas, boutiques, edificios, departamentos, y no para la gente que de ahí es, evidentemente. Estamos hablando predios y departamentos, pues para gente que viene a vivir de otros lados y que encontró en la península de Yucatán su, su paraíso tropical. Efectivamente, toda obra de desarrollo tiene un impacto ambiental, toda obra. No podemos decir que no. Pero no solamente en las obras gubernamentales, también las privadas, departamentos, residenciales, fraccionamientos, hoteles gigantes, centros de diversión tipo Xcaret, Río Secreto, todas conllevan un impacto ambiental, todas. Yo pregunto si se quejan sobre la mitigación de la obra del Tren Maya, ¿cómo anda la mitigación de Xcaret, de Río Secreto? ¿Cómo anda la mitigación de N cantidad de hoteles y residenciales de la zona? Ya medimos cuántas palmeras, me voy todavía más. Están muy preocupados por el Tren Maya, porque el tren, dicen, es ilegal que lo hayan, que el tramo, sobre todo el tramo 5 y 6 son ilegales, porque van a dañar a los cenotes y demás. No estoy diciendo que todos los cenotes los recorrimos cuando fuimos, pero del tramo 5, el cálculo que tenemos es del cenote que nosotros nos encontramos en el camino al Tren Maya había aproximadamente 3 kilómetros y cacho de distancia. De ese cenote a Calica, Calica, esta filial de Vulcan Materials que se encarga de hacer detonaciones en el subsuelo para extraer materiales y construir carreteras en Estados Unidos, que genera una depredación ambiental que ya no tiene solución, por cierto. Ese cenote a Calica no está a más de 50 metros de distancia. Pregunta que yo tengo es, ¿cuántas veces se han manifestado en contra de Calica? Digo ahorita porque ya cerró, porque tienes a un presidente que está encima de Calica, pero antes, ¿cuántas veces se manifestaron? Calica está junto a Río Secreto. Vean en el canal, tenemos todo el material en una lista de reproducción que se llama Tren Maya, con mapas, con videos, ahí está, todo. ¿En dónde está la congruencia y la preocupación de Selva Meltren? Que si es la depredación o que si es la turistificación. Porque a como yo lo veo y lo entiendo, lo que les preocupa es que ese lugar ya no va a ser el centro turístico de unos cuantos, sino que va a detonar. A como yo veo, es que ya no van a poder tampoco pasarse tan de lanza con la gente porque quiere decir que va a haber otros empleos, va a empezar a aplicar la ley de oferta y demanda, cosas que saben muy bien que aplican en el centro y en el norte del país y que la gente va a tener otras oportunidades y que ya no se la van a poder chamaquear y que tampoco la van a poder explotar como lo hacen muchas veces. Cuando entra el Tren Maya, entra un abanico de oportunidades que empieza a quitarle a unos cuantos y empieza a darle oportunidades a todos los demás. Empieza a equilibrar la balanza. Y de los argumentos que veo, por ejemplo, ambientalistas, comparto esta, por ejemplo, que que sube el Universal, en donde dice que aquí les va, por aquí estaba esta nota, que se han atropellado, ahí está, se han atropellado a 5 jaguares. Suman 6 jaguares atropellados y 121 cuevas y cenotes afectados por el tramo 5 del Tren Maya. Esta es una denuncia que presenta particularmente Cristina Nolasco. Aquí está. Y es muy curioso porque ahorita les presento una segunda nota que
no es de ahorita. Una segunda nota que de hecho, pues ya tiene un ratito. Es una nota que sube en el 2023, pero que recaba el antecedente que se vive con el tema de los jaguares. Y aquí tengo la del 2016. Dicen que por culpa del Tren Maya se han atropellado 6 jaguares en 2023, cuando todavía no había tren, ¿eh? ¿Cuál es el argumento? No es que lo atropellara el tren, sino que lo atropellan en la carretera, pero como están invadiendo la selva, entonces los jaguares se salen del lugar buscando una zona, o sea, que hay un despojo del espacio de la fauna y entonces los orillan a la carretera y entonces a la carretera los matan. Pregunta, ¿en el 2016 también había tren que hiciera lo mismo? Esta es una nota del 16. Invasión de hábitat lleva al jaguar al borde de la desaparición. Es una nota del 2016, del 24 de octubre del 2016, de Playa del Carmen. La voy a leer. El atropellamiento y muerte de un jaguar en la carretera que va a Puerto Morelos, registrado en días pasados, así como la denuncia de que esta especie protegida ha comenzado a rondar cerca de asentamientos irregulares en Solidaridad y ha sido sorprendida atacando perros, ha motivado que asociaciones, autoridades y otros actores de la sociedad civil alcen la voz y emprendan acciones para proteger el corredor biológico del jaguar. Es importante mencionar que actualmente una gran cantidad de especies protegidas ha dejado de existir o están a un paso de hacerlo, muchas de ellas por su invasión en su hábitat y otras por la caza furtiva, directa o indirecta. Otra pregunta que también debo de hacer es ¿cuántos se han quejado de la caza furtiva? Porque aquí sí hay una organización que se quejaba, Huella Ambientalistas, que en 2016 se quejaban, pero no son los mismos que están ahorita afuera. Entonces, sí tengo ciertas preguntas respecto a cómo es que manejan esta lógica de sus áreas naturales, o sea, de vamos a enojarnos por lo que está pasando en este momento, pero es que es culpa del Tren Maya, pero si nos vamos a las notas que existían desde 2016, ya existía un problema en la región. Y aquí vuelven a citar lo siguiente. La directora de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Solidaridad, Orquídea Trejo, explicó que se estará implementando un programa que tiene que ver con el tema del jaguar. Dentro de las facultades que tiene el ayuntamiento, hay que empezar a trabajar en la conservación y empezaron a pensar en poner señalamientos en la carretera para pues que la gente tome precaución y no vaya como si fuera la autopista o el autódromo Hermano Cerdán. Y dicen, estamos analizando los lineamientos de dependencias gubernamentales, de la Secretaría de Medio Ambiente, para poder tener permisos correspondientes porque son especies protegidas y por ello tienen un manejo muy específico. Dicen aquí que la bióloga responsable de la Dirección de Medio Ambiente dijo que es muy preocupante que el jaguar ataque perros porque eso significa que se están teniendo problemas en las redes tróficas, en donde el jaguar se alimenta de otros organismos más pequeños que no son específicamente parte de su alimento, entonces hay que revisar cuáles son. O sea, desde el 2016 hay una bronca porque se han estado atropellando jaguares. Dentro de las razones por qué se atropellan jaguares, no estaba el Tren Maya en el 2016. Creo que todos estamos conscientes que el Tren Maya empieza a funcionar y empezó a funcionar hasta el 15 de diciembre de 2023. Este problema es porque estamos en una zona en donde hay fauna y la gente no sabe respetar. Por acá seguramente me dirán, pero veme si entonces ya sabíamos que eso pasaba en 2016, les estarán dando la razón porque con el Tren Maya va a detonar. Y aquí es en donde entra el qué está haciendo el gobierno para que esto no pase. ¿Qué es lo que se supone que vamos a estar viendo para que los jaguares estén protegidos? Hay un parque que se llama el Parque del Jaguar, que está en Tulum. El Parque del Jaguar son 12 kilómetros de senderos y quiero ponerles cuáles son los avances del Parque del Jaguar, porque este es el proyecto de mitigación ambiental del gobierno de México. Aquí no estamos para justificar o no, estamos para poner los lados de la moneda y que usted, mi querida audiencia, se saque su propio criterio, ¿eh? No es porque yo tenga la razón ni mucho menos. Toda esta información está a una googleada de distancia.
Entonces, si desde el 2016 e incluso desde antes se corre este riesgo porque es una zona en donde habita el jaguar y quienes manejan en la carretera no tienen cuidado y no les ha importado, porque ahora vamos a culpar a un tren porque esto ocurra. ¿Qué es lo que se va a hacer? Y aquí es en donde se hacen esas preguntas. ¿Qué es lo que se va a hacer? Pues estos son los avances del Parque del Jaguar a diciembre de este. El Parque del Jaguar, proyecto histórico, cultural y ambiental, avanza en Tulum. La superficie de 1,000 hectáreas ya está protegida por una barda perimetral que evitará invasiones futuras en el parque. Además, se concluyeron etapas como la ciclovía, andador peatonal, módulos de servicios y nueva iluminación sobre Avenida Cobá. Al interior del parque continúa el proyecto de mejora en la movilidad de Avenida Costera, con un 92% de avance. Esta parte del proyecto también contempla el mejoramiento de accesos públicos a las playas Santa Fe, Pescadores, Maya y Mangle, los cuales llevan el 92% de avance. Los módulos de Lina llevan un avance del 98%. Aquí habrá áreas de descanso y contemplación y serán de acceso directo a la zona arqueológica. En la sección del acceso sur, una de las nuevas entradas principales al parque, se lleva un avance del 95%. Aquí además se construye una nueva torre mirador que será un referente de arquitectura regional para Tulum. Se trabaja en la recuperación de espacios emblemáticos como el antiguo faro, que había quedado en el abandono y que volverá a ser de acceso al público. También se avanza en nuevos caminos y senderos que permitirán recorrer de forma peatonal nuevas secciones de la zona arqueológica y que estarán conectados con la ruta de vestigios, que ya lleva un 34% de avance. Estamos recuperando el aeródromo que contará con senderos, ciclovía y zona de amortiguamiento con vegetación, que lleva un avance del 66%. También se construye la conexión entre el Parque del Jaguar y el Tren Maya, en donde ya se avanzó con los trabajos de media tensión y desmonte de sendero. Considerando que esta zona de influencia maya es la más visitada a nivel mundial, avanza el nuevo Museo para la Cultura Maya y el centro de servicios más importante para los visitantes, con un 53%. El Parque del Jaguar en Tulum avanza. Ese es el avance que se tiene del Parque del Jaguar en Tulum. Además, lo que se busca con el Parque del Jaguar es también tener una observación, o sea, observar a los jaguares, tenerlos en como están monitoreo, porque volvemos al tema, son especies protegidas, son especies que están en riesgo. Es muy triste ver cómo esta información que es pública, pues simplemente no se tiene en cuenta ahora. Esto no solamente es el plan de mitigación, porque además hay pasos de fauna. Estos pasos de fauna se fueron construyendo a la par que el Tren Maya. Y además, tal y como lo platicamos con el Coordinador Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que también el video está en el canal, los pasos de fauna que se fueron construyendo a la par del Tren Maya, lo que van a ir haciendo es justamente ayudar a que las especies tengan hacia dónde moverse y que no salgan hacia los caminos para evitar este tipo de tragedias. Entonces, la pregunta que yo hago y que seguiré haciendo, porque ya sé que la respuesta es que no son Avengers, porque también las entrevistas que les hice están en el canal, es uno, ¿en dónde está la congruencia? Y me quedo con esa pregunta, ¿en dónde está la congruencia? Su lucha nadie la demerita, ni mucho menos. La pregunta es, ¿por qué ahorita y por qué en este momento? ¿Cuál es el verdadero interés? Creo que ganarían más adeptos si dicen cuál es su verdadero interés y si demuestran por qué están realmente preocupados, porque les van a quitar espacios, pues, que eran para unos cuantos. Me quedo también con este comentario que hace Diana. Hipócritas, acá en Yucatán hacen fraccionamientos muy grandes y los animales no tienen a dónde ir. Tiran muchos árboles y no los veo haciendo nada. Los terrenos que les quitan a los pobladores, bueno, ni siquiera hablamos de esto. Hablando también de problemas ambientales, Yana G. de Grajeda, te pediría que investigara sobre Stilpech en Yucatán, donde las granjas de cerdos sí están contaminando cenotes. ¿En dónde está la congruencia? ¿En dónde está la honestidad? Yo no la encuentro, yo no la veo. Hay muchas responsabilidades aquí para lograr esta coordinación y una de las responsabilidades está en los ayuntamientos, en los estados. Quienes gobiernan, en el caso de Quintana Roo, ahorita es responsabilidad de Morena, ¿eh? Yo veo a la alcaldesa, digo, a la gobernadora de Quintana Roo muy preocupada por irle a entregar un trenecito al Papa Francisco en el Vaticano, pero no la veo preocupada por
regular cómo se están construyendo los predios, cómo se están realizando las construcciones de hoteles, de restaurantes. Yo no veo que eso pase. Y es de Morena, ¿eh? Yo no veo que eso pase. ¿Dónde está? En vez de estar tan preocupada por entregarle al Papa Francisco un trenecito, ¿por qué no mejor va Mara Lezama a ver cómo están construyendo, que la gente tenga sus propiedades en mano? No sé. No, no pasa nada si no va a ver al Papa Francisco, ¿eh? Créeme, no va a pasar nada. Hay gente que ni la topa. Debería de estar haciendo su chamba en vez de andar ahí regalando trenecitos. Yo nada más digo. Y en el caso de Yucatán, pues le toca el PAN, a Mauricio Vila, a Renan Barrera. En el caso de Campeche, le tocará a Laida y a la de Movimiento Ciudadano. Hay responsabilidades que no solamente son del gobierno federal y yo veo que solo le exigen al gobierno federal. Perdón por decirlo de esta manera, pero si no quieren que cuestionemos sus intereses, pues demuestren que no tienen intereses y que tienen el único interés es legítimo y es preocuparse por el medio ambiente, cosa que yo no veo porque muy convenientemente ahora sí salen a Sélvame del Tren, pero no los vi con Calica, no los he visto con otro tipo de devastación ambiental en la zona y pues evidentemente eso nos genera muchas dudas, por cierto.